pones que todavía no podés. Bueno, pásame bien tu nombre acá en el chat, nombre y legajo, y yo te agrego al curso. El apellido, el nombre completo y el legajo. Así te agregamos al curso. Bien, yo te agrego, no te hagas problema. Después, cuando terminemos con la clase, voy a revisar el chat y ahí te subo, te agrego al curso. Sí, si hay alguien que no puede ver o no aparece, no le aparece el curso, póngame apellido, nombre, legajo y para matricular en la UV. Yo lo subo, lo cargo después, lo cargo, digamos, manualmente. Bien, no hay problema. Después reviso yo el chat y le subo, lo subo a aquellos que no estuvieron o no están todavía matriculados por algún motivo. No se preocupen. De todas formas, como ya saben, yo le estoy duplicando la información, se las paso a la plataforma de la UB y se los paso también a lo que es autogestión. O sea que por ahora todo lo que yo les vaya subiendo lo van a tener duplicado, no van a tener problemas. Bien, chicos, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Ya saben, como siempre, la clase va a ser grabada. Yo la voy a subir para que ustedes puedan descargarla y consultarla de forma sincrónica. Y también les voy a subir la presentación que utilizamos en la clase. Así que no se preocupen, eso ya saben que va a ser así. Quédense tranquilos. Como siempre, yo voy a detener mi video para que no me ocupe espacio en la pantalla y no me dificulte ver la presentación. Cualquier duda que tengan en el transcurso de la clase, pueden abrir el micrófono sin problema y consultar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, profe. Entonces. Bien. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Leonardo Sí, levantó la mano, profe. no sé qué quería preguntar. ¿Nada? Bien, seguimos entonces. Hoy vamos a empezar ya con los contenidos propiamente dichos de lo que es el, digamos, programa, por decirlo así, de análisis matemático. Las dos primeras clases fueron un poco de revisión, de ajuste de algunos conceptos, de definiciones. Hoy vamos a empezar a analizar ya el contenido propio de esta asignatura, y que tiene que ver con un concepto que se denomina continuidad. Este concepto lo vamos a entender a partir de analizar algunos aspectos de las funciones. Ustedes en la parte práctica probablemente ya van a empezar a practicar todo lo concerniente a lo que es el estudio básico de las funciones, la definición de los denominados dominios, la estructura gráfica, de distintos tipos de funciones, de distintas familias de funciones, no solamente las polinómicas que habían venido manejando hasta ahora, sino van a hacer alguna incursión en lo que son las no algebraicas, como la trigonométrica, logarítmica y demás. Bien, en el concepto de continuidad, y para entenderlo de manera más completa, vamos a pensar en dos funciones como ejemplo bastante sencillas de manejar. Por un lado tenemos una función cuadrática, que ustedes no deberían tener problema en trazar la gráfica, ya saben, es una función algebraica polinómica, esa es la forma en la que se denominan estas funciones. Entonces yo tengo una fórmula que corresponde a un polinomio, en concreto a una expresión de segundo grado, un binomio de segundo grado. Entonces nosotros sabemos por, digamos, conocimientos previos que su gráfica se trata de una parábola con los extremos de la rama hacia arriba, dado que el coeficiente principal es positivo,
posee dos puntos de corte con el eje de las X, conocidos como raíces, ¿sí? O ceros de la función, un punto de corte con el eje de la Y ordenada al origen, y básicamente la gráfica de esta función se trata de una función de tipo simétrica, es decir, su gráfica tiene simetría, la simetría está referida a un eje vertical. Eso en general. También como ejemplo de la función, es probable que ustedes, si no lo vieron en el secundario, lo hayan visto en el curso de ingreso. Tenemos una función como la que aparece acá. Se trata de una función de tipo homográfica, ese es el nombre que tiene. Básicamente está dentro de la familia de las denominadas funciones hiperbólicas. Las funciones hiperbólicas en general son aquellas funciones en cuya fórmula yo puedo identificar lo que se denomina una división, es decir, un cociente. Una función hiperbólica, una función cuya fórmula es básicamente una división, donde arriba tengo un numerador, abajo tengo un denominador. El numerador puede ser una expresión algebraica o puede no serlo, lo mismo que el denominador. Esta es una hiperbólica algebraica. ¿Hay otras funciones hiperbólicas que no sean algebraicas? Sí, y de hecho ustedes conocen una. Ustedes conocen la función tangente. La función tangente, ustedes saben que se puede escribir como el cociente de la función seno dividido la función coseno. De hecho, entonces, una función como la tangente es una función hiperbólica porque su fórmula corresponde a una división, solamente que yo arriba tendría la función seno, que no es algebraica, y abajo tendría otra función como el coseno, que tampoco es algebraica. Ese es un ejemplo de una hiperbólica no algebraica. El asunto es que en la función hiperbólica homográfica, como la que tenemos acá, ustedes ya habrán estudiado la existencia de estas rectas, denominadas asíntotas. Tiene una asíntota vertical, tiene una asíntota horizontal, ubicadas en determinadas posiciones que tienen que ver. La vertical está ubicada en la coordenada donde x se hace el denominador se hace 0, es decir, el valor de x que anula el denominador. Y la horizontal, en este caso particular, está ubicada en el cociente de los coeficientes principales. O sea, si yo hago el cociente de los dos coeficientes principales, la expresión del numerador y la expresión del denominador, 2 dividido 1 es 2. Por eso la horizontal está aquí. Tiene también una raíz o la posibilidad de cortar al eje X y una ordenada al origen, la posibilidad de cortar al eje Y, para lo cual basta con hacer x igual a 0, si yo quiero sacar la ordenada al origen, o igualar y a 0, es decir, igualar la expresión de la función a 0, para despejar el valor de la abscisa al origen o raíz. El tema es que nosotros vemos que estas gráficas, si las comparamos, tienen algunas diferencias. Porque en el primer caso, la función cuadrática posee una gráfica que, si yo la observo y analizo sus detalles desde el punto de vista gráfico, me doy cuenta que su representación encierra un solo trazo. Es decir, cuando yo trazo la gráfica, hay en realidad una sola línea, que puede ser, cuando me refiero a línea no estoy hablando de líneas rectas solamente, sino de líneas curvas. Yo tengo una línea que tiene una forma particular y que representa la gráfica de la función. Mientras que en el caso de la homográfica vemos que la gráfica está constituida por dos líneas, por dos tramos. Es decir, hay un tramo, ¿sí?, que corresponde a esta rama que vamos a tener acá, y otro tramo que corresponde a esta otra rama que tenemos acá. De hecho, rama se denomina a la cantidad de tramos que conforman la gráfica de una función. Entonces, cuando yo hablo de rama, me estoy refiriendo a la cantidad de partes que tiene la gráfica. La gráfica puede estar formada por un solo tramo, una sola rama, caso de la cuadrática, o por dos ramas o dos tramos, caso de la homográfica.
por razones sencillas, nosotros les vamos a dar nombres particulares. Y vamos a decir que la función cuadrática se denomina continua, mientras que la función homográfica se denominaría discontinua. El concepto de continuidad asociado a la gráfica es bastante sencillo de entender. Es como que yo le dijera a ustedes, bueno, si para obtener la gráfica de la función yo apoyo el lápiz en el papel y no lo levanto, no necesito levantarlo, podríamos decir que la línea que la representa es continua. Mientras que si para poder graficarla yo apoyo el lápiz en el papel, pero necesito levantar el lápiz para dibujar más de un tramo, podríamos decir que la línea que la define es discontinua. Entonces, hablamos de que si una función posee interrupciones, es decir, posee tramos gráficos, podemos asumir que se trata de una función discontinua, mientras que, por el contrario, si no tiene tramos, diremos que es continua. Pero este concepto de la continuidad abordado desde este punto de vista no es necesariamente el único. Si ustedes leen libros de análisis o de cálculo para ingeniería, se van a encontrar con que hay distintas definiciones. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos las definiciones de continuidad que pueden aparecer en los libros, nos vamos a encontrar fundamentalmente, más allá de las sutiles diferencias, porque puede haber una sutil diferencia en cuanto a la manera en la que está escrito, pero básicamente existen dos grandes opciones en cuanto a definir una función continua, a definir la continuidad de una función. La primera definición dice que para que una función sea continua, su dominio debe ser el conjunto de números reales. ¿Sí? Escuchen bien. Para que una función sea continua, el dominio de la función debería ser el campo real. Recordemos que estamos trabajando limitado al campo real. Entonces, es como que me dijeran, bueno, para que sea continua, no debe haber ningún número real que me ocasione problemas a la hora de calcular. Bueno, esa es una definición. En tanto que en otros libros se menciona a la continuidad asociado al aspecto gráfico, que es lo que acabamos de mencionar. Si en la gráfica no se observan interrupciones, entonces la función es continua. Si en la gráfica está formada por más de un tramo, entonces discontinua. Bien, ahora entendamos que esto no significa que ambas definiciones sean coincidentes. Para tener en claro que ambas definiciones no son coincidentes, vamos a recurrir nuevamente a algunos ejemplos. Fíjense, yo ahí tengo graficadas tres funciones. Las dos que teníamos hace un instante, es decir, tengo la función cuadrática, tengo la función homográfica, pero hemos agregado un tercer ejemplo que es una función logarítmica. Esta es una función logarítmica, la gráfica de una función logarítmica. Bien, tengo tres funciones representadas, pero ahora tratemos de categorizar cuáles de estas funciones son continuas y cuáles son discontinuas de acuerdo a estas dos definiciones que nosotros hemos mencionado que pueden encontrarse en los libros de texto. Según la primera definición, una función es continua si su dominio es todo el campo real. ¿Cómo controlo eso? Ya dijimos en las clases anteriores que para controlar si una función tiene como dominio o tiene como imagen el campo real, basta con observar si la gráfica se desarrolla a lo largo de todo el eje X, en ese caso estaríamos observando el dominio, o si se desarrolla a lo largo de todo el eje Y, en cuyo caso estaríamos observando la imagen. Entonces, yo mirando la primera función me doy cuenta que la gráfica se supone que sigue acá infinitamente hasta el infinito, para este lado también. Quiere decir que barre todos los valores posibles, a la derecha del eje vertical o a la izquierda del eje vertical. Es decir, su dominio sería el campo real.
Por el contrario, si analizamos el logaritmo, nosotros digamos, incluso en la primera clase lo vimos, como el logaritmo posee una base positiva, como decir un número positivo, en este caso la base es número 2, entonces el argumento no puede ser negativo. Por ese motivo, la gráfica está confinada a los valores positivos del eje X. No hay gráfica en el lado negativo del eje X, como ocurría con la cuadrática. Bien, entonces esta función tendría como dominio solo los reales positivos. Cuando vamos a la homográfica, bueno, la homográfica tiene como gráfica todos los valores x desde acá hasta el infinito, todos los valores x desde acá hasta el menos infinito, pero en particular el menos 4 no está en el dominio. Es decir, el valor x igual a menos 4 sería un valor que no es utilizable. Entonces, quiere decir que de acuerdo a la primera definición, la única que tiene como dominio el campo real sería la primera, por lo cual, de acuerdo a la primera definición, la primera función sería continua, el logaritmo sería discontinuo y la homográfica sería discontinua. Bien, esa es la conclusión a la que llegamos analizando la primera definición. Pero en el caso de la segunda definición, la cosa cambia. Porque en la segunda definición me dicen que para que la función sea continua, no tengo que analizar si el dominio son o no son todos los números reales, sino simplemente observar si la gráfica está formada por un solo tramo o por más de un tramo. Quiere decir que para dibujarla, yo pueda apoyar el lápiz y dibujar sin levantarlo, o necesite levantar el lápiz para poder dibujar otra parte de la gráfica. En ese sentido, la primera función yo puedo dibujarla sin levantar el lápiz, la segunda función yo puedo dibujarla sin levantar el lápiz, pero la tercera función tengo que dibujar este tramo, levanto el lápiz y dibujo este otro tramo. Conclusión, en el caso de la segunda definición, la cosa cambia. Porque la primera función sería continua, la segunda función también sería continua, mientras que solamente es discontinua la tercera función. Lo cual me hace pensar que existe una diferencia entre ambas definiciones. Primera pregunta. ¿Queda claro que hay dos definiciones y dos posibles maneras de entender si una función es continua o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Profe, Sí, pregunta. sí, sí. ¿Puede volver a explicar en la definición 1 el segundo gráfico? Que ahí me perdí. La definición 1 dice que para que la función sea continua, su dominio tiene que ser todo el campo real. Y de hecho, en esta función, el dominio no es todo el campo real. ¿Cómo puedo verlo eso si tengo el gráfico? Fíjate que el gráfico está del lado del eje de las X positivas. Del lado del eje de las X negativas no hay gráfico. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Como el eje X me representa el dominio, la gráfica me está mostrando que los valores admisibles están solo del lado positivo. No puedo usar valores X negativos, con lo cual yo estaría eliminando prácticamente la mitad de los números reales. Ah, claro, ahí entendí. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, primera cuestión, chicos. Hay una diferencia. ¿Por qué esta diferencia? Lo primero que voy a hacer es explicarles por qué existe esta diferencia en las definiciones. La razón por la que existe esta diferencia en las definiciones pasa por el hecho de que los autores de los distintos libros, es decir, los autores tienen su postura, hace que de acuerdo a donde yo me pare, puede ser que un mismo objeto cambie de característica, lo que pasa con la función número 2. Si yo la
la analizo con las primeras definiciones de continuos y la analizo con la segunda de continuos. ¿Por qué así? Bueno, yo les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes se den cuenta de esta posibilidad. Si nosotros nos paramos en el edificio, nos paramos en la Facultad Regional Córdoba, en la sede de la Universidad Tecnológica, acá en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, ya la van a conocer. Si no la conocen, entiendo que la mayoría quizás ya ha ido alguna vez, pero si no la conocen ya van a tener oportunidad de ir. La Universidad Tecnológica tiene un montón de aulas, montones de aulas. Si yo me pongo a analizar cuál es el tamaño de las aulas con el objetivo de hacer una categorización y decir, este es un aula chica, este es un aula mediana, este es un aula grande. Y bueno, podría agarrar de acuerdo a la capacidad, hacer ese análisis. Entonces tenemos aulas con capacidad para 50 alumnos, podemos decir, bueno, es una aula chica. Tenemos aulas con capacidad de 110 alumnos, es una aula mediana. Y tenemos un aula, solamente un aula, que tiene una capacidad de 200 alumnos. Esa es una aula grande. Entonces, si yo me paro en la tecnológica, en el edificio de la tecnológica, y empiezo a analizar las aulas, bueno, entonces esta es grande, esta es chica, esta es mediana. Perfecto. Pero si ahora yo me salgo del edificio de la tecnológica y empiezo a analizar, y hago el mismo análisis en toda la ciudad universitaria, ya no solamente está la Facultad Regional Córdoba de UTN, sino que está la Facultad de Ciencias Médicas de la Nacional, la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNES, y empieza a haber más aulas, obviamente hay más aulas. Ocurre que la Universidad Nacional de Córdoba tiene 2 aulas, que se llaman baterías, las tiene cerca de lo que es el edificio de la Universidad de Ciencias Económicas, con una capacidad de 420 alumnos. Es decir, es tan grande como nuestro auditorio. Esa es un aula. Entonces, si yo quiero hacer lo mismo y empiezo a categorizar las aulas de la ciudad universitaria, la cosa cambia. Porque para nosotros, en la regional, un aula de 200, es decir, una aula con una capacidad de 200 alumnos, era grande. Pero si yo analizo la ciudad universitaria, estoy hablando de una aula que tiene la mitad de la capacidad que tienen otras aulas. Conclusión, no puede ser grande. A lo sumo podrá ser mediana. Pero grande son aulas como los auditorios que tiene la Nacional, con 400, 420, hasta 450 alumnos. Entonces, por un lado, si yo me paro solo en la regional, tengo un tipo de categorización. Si me paro en la ciudad universitaria, tengo otro tipo de categorización. Y estoy seguro que si analizáramos las aulas que tienen todas las universidades del país, tendríamos otra categorización. ¿Se entiende? Entonces, un mismo elemento, un mismo objeto, en este caso un aula, pueden ser de distintas categorías. Por eso, una misma función puede ser discontinua o puede ser continua. El tema es cómo lo analizo. Hay matemáticos que sostienen que lo importante es que yo puedo usar todos los números reales. Eso es lo que hacen los matemáticos que tienen en cuenta la primera definición. Dicen que lo importante es que yo para usar la función puedo usar cualquier número real. Bien, es una postura. Pero hay otros matemáticos que dicen lo siguiente: en realidad no importa si yo puedo usar o no puedo usar todos los números reales. En realidad lo que me importa no sería si puedo o no usar todos los números reales, sino que yo sea consciente de qué números reales puedo usar y qué números reales no, y si llega a haber algunos valores muy puntuales, ¿qué es lo que ocurre con la función en las proximidades de ese valor? Es decir, para el segundo grupo de matemáticos no le interesa si se pueden usar o no todos los reales. Lo que sí le interesa
es saber si hay valores muy puntuales que tienen algún problema de cálculo, es probable que la función en las proximidades de esos valores tenga un comportamiento extraño, y eso sí es necesario de estudiar. ¿Se entiende entonces el por qué existen dos definiciones diferentes? Profe, Sí. en el examen, ¿cómo sería una pregunta de estas? Por ejemplo, nos preguntarían que determinemos si Te tal pueden función. preguntar el concepto de continuidad, en cuyo caso vos podrías mencionar los dos. El más tradicional es el primero, pero podrías mencionar los dos. Bien. Pero sería también importante marcar el segundo, profe, porque, por ejemplo, Sí. acá en el caso, si hicimos en cuestión de gráficos y no planteamos la 1, por supuesto que la del logaritmo podemos decir que es continua porque es como dice, no tiene interrupción y es una sola. Pero bueno, ahí ponemos como a nuestro punto de vista, tipo, cualquiera de los dos está bien. Exactamente. La idea sería que ustedes sean conscientes de estas diferencias, porque, de hecho, uno debería preguntarse lo siguiente, y acá vamos a pasar a nuestro análisis particular. ¿Qué les parece más crítico a ustedes? ¿Que yo pueda usar todos los números reales, o que la gráfica tenga algún tipo de interrupción, lo cual hace pensar en un problema muy concreto? ¿Qué les parece más crítico? La Y el que interrupción. interrupción. Que el gráfico tenga una interrupción. Exactamente. Entonces, nosotros nos vamos a ocupar de considerar la continuidad basados en la estructura gráfica y la posibilidad de que esté interrumpida. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Porque acá ustedes ven que las interrupciones gráficas no son siempre iguales. O sea, no son del tipo de las asíntotas, como veíamos acá. Acá la interrupción gráfica está dada por una recta, esa recta recibe el nombre de asíntota, pero no siempre es así. Las interrupciones gráficas son de diferentes características, es decir, la gráfica puede presentar una interrupción de distinto tenor, y ese distinto tenor tiene que ver con la gravedad, entre comillas, digamos, del problema de cálculo, lo cual afecta directamente a la aplicación de la fórmula. Y como para ingeniería a nosotros nos interesa aplicar la fórmula, en realidad deberíamos ocuparnos de analizar más en detalle cuáles son ese tipo de problemas, más allá de que yo pueda o no pueda usar todos los valores. Porque en una función logarítmica, como la que veíamos acá, yo no puedo usar valores negativos. Bueno, pero si esta fórmula yo la voy a utilizar, por ejemplo, para un algoritmo, para programar, lo único que tengo que hacer, acordarme es que acá los datos que yo ingrese sean siempre positivos, pero el comportamiento de la función desde el punto de vista matemático, su trayecto, los valores que yo voy obteniendo, podrían decirse que son estables matemáticamente. Estable es porque yo voy a ver que mientras use valores positivos, cada vez que use un valor positivo, siempre voy a obteniendo una imagen y siempre voy a poder manejar un resultado, y siempre, muy diferente a esta situación, donde yo, bien, puedo usar casi todos los números reales, excepto uno, pero cuando me acerco a ese valor, los resultados difieren demasiado. Por lo cual, esto es más preocupante que el poder o no poder usar todos los números reales. ¿Se entiende por qué nosotros vamos a trabajar con la segunda definición más que con la primera? Por una cuestión de que para nosotros eso va a ser mucho más crítico. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Qué tipo de gráficas o de interrupciones gráficas pueden ocurrir? Básicamente, por ahora, vamos a establecer tres categorías básicas de interrupción. Una categoría, la primera de ellas, sería decir, bueno, yo vengo dibujando, llego a este punto, y justo en este punto se produce un problema, la gráfica desaparece, pero ahí nomás sigue.
Es decir, como que a la línea curva que representa la gráfica, yo le he borrado un solo puntito, uno solo. Agarré la goma y borré ese único puntito. A ese tipo de interrupción se la conoce con el nombre de punto vacío. También en algunos libros de texto la van a encontrar con otros nombres como evitables, interrupciones o discontinuidades evitables, o también la van a encontrar con el nombre de no esenciales. Bien, esa es una posibilidad. Entonces yo vengo dibujando, llego acá, tengo que levantar el lápiz porque falta un puntito y ahí nomás sigo dibujando. Este otro tipo de interrupción es un poco más diferente. ¿Por qué? Porque como que yo vengo dibujando, llego hasta un lugar y de pronto se produce un salto. La gráfica salta de una posición a la otra y a partir de ahí sigo dibujando. A este tipo de discontinuidad se la conoce con el nombre de salto finito. Ya voy a aclararle a qué se refiere la palabra finito. También se la suele conocer con el nombre de no evitables o esenciales. Y finalmente está la última, que es la que ustedes probablemente ya conocen, porque la han visto en la homográfica, que es cuando yo tengo una asíntota vertical. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando me acerco al valor, ven, acá la gráfica trata de acercarse a la recta, pero los valores se hacen muy grandes y positivos, y cuando me voy al otro lado aparecen los valores muy grandes, negativos, o sea, un extremo va en una dirección, el otro extremo va en la otra dirección, o ambos pueden ir en la misma dirección. A este tipo de gráficas se las conoce con el salto, como salto infinito. Y se denominan también no evitables o esenciales. Fíjense que las dos primeras categorías, desde el punto de vista gráfico, tienen nombres diferentes, este salto finito, este salto infinito, pero en otro tipo de calificación se las denomina genéricamente no evitables a ambas o esenciales a ambas. Mientras que solamente la primera tiene un nombre particular, tanto gráfica como conceptualmente, evitable y no esencial. Ahora, es importante estar seguro de cómo es el caso particular, o sea, cómo es la interrupción que yo tengo. Sí, es importante. ¿Por qué? Porque si ustedes estuvieran usando la fórmula de una función para hacer un programa, un algoritmo, y estuvieran en el primer caso, bueno, el problema matemáticamente hablando, podríamos decir que no es tan grave. Por eso el nombre de evitable. Evitable porque yo al problema lo podría subsanar de una manera muy sencilla. ¿Y por qué? Porque cuando yo me aproximo a los valores de x igual a 4, sé que el valor x igual a 4 no es admisible, pero cuando yo me acerco al valor de x igual a 4, ya sea que me acerque usando valores menores o me acerque usando valores mayores, yo veo que los resultados que la fórmula me daría se parecen mucho. Porque cuando yo me acerque por la izquierda, es decir, usando valores menores, voy a ir viendo que los resultados son cada vez más chicos, acercándose al 0. Y cuando yo me acerque usando valores más grandes, o sea, 4,1, me voy acercando y estoy viendo que los resultados... Entonces, aunque yo no puedo usar el valor x4, corregir el programa, es decir, acondicionar el programa, porque no puedo hacer que x valga 4, como los resultados son similares de los dos lados, sería bastante sencillo. Lo único que tengo que hacer es poner una línea de comando más y decir, bueno, x puede ser cualquier valor, excepto 4, y agregar una línea de comando que diga, cuando x valga exactamente 4, utilice el resultado 0, por ejemplo, en este caso. Y no sería un problema. Agrego una línea de comando más, la fórmula en ese caso no funcionaría, no se podría aplicar, pero yo tengo una alternativa de solución sencilla desde el punto de vista de la aplicación. Por eso el nombre de evitable.
Y como es evitable, no es crítico el problema y se lo denomina no esencial. Ahora, esto de corregir el problema, es decir, encontrarle la vuelta para que yo pueda trabajar, no es tan sencillo en el ejemplo 2 y mucho menos sencillo en el ejemplo 3. Porque acá, a medida que yo me acerco al valor 4 por el lado derecho, bueno, los resultados tienen una característica, ven, son estos valores, son estas ordenadas, muy diferente de los resultados que yo obtendría acercándome por el lado derecho. Es decir, si yo utilizo valores menores que 4, tengo un tipo de resultado diferente del resultado que tendría cuando voy con valores mayores que 4. Conclusión, esto ya no es tan sencillo de manejar. Yo no podría agregar un solo comando, sino que tendría que analizar más con cuidado qué es lo que debo hacer. Entonces, por eso a este tipo de problemas los llaman no evitables y los consideran dificultades esenciales. El nombre de esencial suena a algo más preocupante. Y mucho menos problema, y digamos, mucho menos posible de resolver sería este caso, donde cuando yo me acerco por el lado derecho, ni siquiera tengo un resultado. O sea, mientras más cerca esté, más grandes son los resultados, es decir, más lejos estoy para arriba o para abajo. Ya saben que puede ser que las dos ramas vayan para arriba, las dos ramas vayan para abajo, o una para arriba y una para abajo, como está acá, no importa. El tema es que no sería para nada sencillo intentar resolver esta situación. Aclarado esto, vamos a aclarar los nombres. ¿Por qué a este lo llama finito y a este lo llama infinito? Es muy común que ustedes asocien la palabra finito e infinito a tamaño, porque les parece razonable pensar que algo es finito porque es chiquito y es infinito porque es grande. Error. La palabra finito o infinito no tiene que ver con tamaños, ¿sí? Es decir, a esto o a este salto se lo llama finito, no porque la distancia entre este punto y este punto sea chiquita. La distancia entre este punto y este punto puede ser de millones de unidades. No tiene que ver con tamaño. La diferencia entre algo que es finito y algo que es infinito es que cuando hablamos de algo finito nos referimos a algo que es mensurable. La palabra mensurable se refiere a medición. Es decir, algo es finito cuando yo lo puedo medir independiente del tamaño que tenga. Cuando yo puedo establecer la medida que tiene, sea chica, sea grande, digo que es finito. Cuando yo no puedo establecer la medida, es decir, no es mensurable, no es definible la medida, entonces es infinito. Es decir, este se llama finito porque yo puedo saber la distancia entre los dos extremos, la puedo medir, independiente que sea grande o chica. Este es infinito porque yo no puedo medir la distancia. Yo no sé a dónde termina esto o a dónde termina esto. No puedo medir la distancia entre los dos extremos. Ya sea porque están en sentido opuesto o los dos van para el mismo lado. Si los dos van para el mismo lado, es lo mismo. Yo no puedo saber dónde están los extremos y como no puedo saber dónde están los extremos, no puedo fijar la distancia. ¿Queda Profe. claro eso? ¿Sí? Sí, te escucho. En el punto, o sea, en la tercera gráfica, Sí. o sea, se podría decir que a donde terminan las funciones, cuando se van para el infinito, sería en el límite 4, ¿no? Claro, claro. Pero eso Sí. no es válido para decir hasta dónde llega. Exactamente. Bueno, ¿Sí? gracias. ¿Se entiende? ¿Queda claro esto, chicos? El porqué del nombre y por qué podríamos decir que una es más crítica que otra.
¿Queda claro eso? Creo que sí, profe. Yo solo tengo una duda. Entonces, Sí. en conclusión, para decir la diferencia entre finito e infinito, es que finito, digamos, es entre comillas que continúa, pero no es que continúa, pero en salto infinito es como que, porque vos no podés decir, o sea, entre decir, como decía acá el compañero, que el límite es 4, pero entre el 4 y el -1 tenés infinito de números que no puedes nombrar, ¿no? Claro, por eso, no tiene que ver con tamaño, tiene que ver con que vos puedas definir la distancia. Por eso. ¿Sí? ¿Queda claro? O sea, si yo puedo definir la distancia, independiente que entre esos dos valores haya 100, 200, 1000, 2000 números, no importa. O sea, pero vos podés definirla la distancia. Yo acá, como sé cuál es el valor de la ordenada en este punto, sé el valor de i, y sé el valor de i que tiene este otro punto, yo puedo decir cuál es la distancia. ¿Entendés? Puedo establecer la distancia entre los dos puntos. Sea grande, sea chica, no importa, pero la puedo establecer. Yo acá no puedo hacer eso porque a medida que yo me acerque al valor 4, los resultados son cada vez más diferentes. Cada vez más diferentes. Entonces, mientras más cerca esté, más lejos están. Entonces, conclusión, no puedo decir llega hasta este punto como acá o llega hasta este punto como acá. ¿Queda claro? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Se podría decir entonces que vulgarmente se dice en realidad que comienza la función en más infinito o menos infinito, porque en realidad no comienza ni termina? Exactamente. Ok. Bien. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, nosotros vamos a considerar que las funciones son discontinuas si tienen interrupciones gráficas. Y por otro lado, sabemos que las interrupciones gráficas pueden ser de distinto tipo, lo cual a su vez significa distintos tipos de problemas a nivel matemático. Algunos de esos problemas se pueden manejar más fácilmente, de forma más sencilla, y algunos de esos otros problemas no se pueden manejar de forma tan simple. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Bien. El asunto es que entonces, cuando nosotros estudiemos las interrupciones gráficas, las denominadas discontinuidades, vamos a tener que buscar alguna herramienta, es decir, vamos a tener que encontrar alguna técnica de cálculo que me permita estudiar la continuidad de una función. Dicha herramienta existe, se llama límite. El límite, cuyo concepto sería el que implica analizar lo que ocurre con los valores de una función, es decir, con los resultados de una función, cuando los valores del dominio se aproximan a un punto A, teniendo en cuenta que este valor A puede o no pertenecer al dominio, puede ser un valor que está excluido, desprofeso, o puede ser un valor del dominio, solamente que yo estoy interesado en analizar cómo se comportan los resultados de la función en las proximidades de este valor. Ese es el concepto del límite. Entonces, esa sería la herramienta ideal para poder estudiar el comportamiento de la función. Ya vamos a asociar el concepto de límite al concepto de continuidad de forma mucho más formal, pero por ahora vamos a entender que a eso se refiere. Es decir, el objetivo, el límite será el de conocer cómo se comporta la función, es decir, cómo son los resultados que yo obtendría con la función cuando me acerco a un valor de estudio que se denomina A, es decir, a un valor X igual a. La manera de escribir o digamos, representar esta operación desde el punto matemático es bastante sencilla. Pero entendamos que el límite debería darme dos respuestas. Si nosotros razonamos que el límite es la herramienta por la cual vamos a estudiar la continuidad, entonces el límite debería darme, digamos, respuesta a dos cuestiones. Primero,
yo quiero estudiar qué pasa con la función en las proximidades de un valor, en una coordenada concreta, x igual a, y la primera pregunta sería si la función es continua o discontinua en la coordenada a. Esa es la primera respuesta que yo necesito. Pero, como hemos visto, y las discontinuidades pueden ser más graves o menos graves, si la función llegase a ser discontinua, cosa que puede ocurrir, es decir, tiene una interrupción gráfica, la segunda pregunta que el límite también me debería dar, porque de hecho es la herramienta diseñada para eso, es saber cuál es el tipo de discontinuidad. Es decir, a ver, lo primero sería saber si es continua o discontinua, es decir, si está interrumpida o no. Y la segunda pregunta se refiere a los casos en los que hay una interrupción. Bueno, ya sabemos que está interrumpida. Ahora el problema es saber qué tipo de interrupción hay. Necesito respuesta para esas dos cuestiones y por eso el límite me debe dar la respuesta, porque de hecho es el método que está diseñado para eso. Bien, para entender entonces qué vamos a hacer, nosotros nos vamos a digamos, decir que al proceso de cálculo, conocido como cálculo por límites, lo vamos a desdoblar en dos. Vamos a desdoblarlo en dos partes, de tal manera que un primer paso me permita dar respuesta a una pregunta y un segundo paso me permita dar respuesta a otra pregunta. Cosa de que, siguiendo este procedimiento secuenciado, yo tenga toda la información que quiero. Cuando uno tiene que aplicar el cálculo de límite, lo que hace es simplemente escribir esto que está en el extremo inferior derecho. Vamos a poner la palabra límite abreviada, simplemente la letra L y M. Vamos a poner la fórmula de la función, y acá abajo vamos a poner una X con una flechita y el valor que yo quiero estudiar. ¿Esto cómo se lee? Yo acá lo que voy a hacer es calcular el límite de la función f de x cuando x tiende al valor a. Es decir, volviendo al concepto, vamos a estudiar cómo se comporta la función, qué tipo de resultado me da, cuando los valores de x se aproximan a ese valor a. No se les dice el Brian. Esa es la manera en la que lo vamos a escribir. Pero ahora, como para ir entendiendo un poco mejor de qué se trata, vamos a desglosar estos dos pasos que les mencionaba. Entonces, hay dos preguntas y vamos a tratar de idealizar dos pasos de cálculo que me van a dar respuesta a esas dos preguntas. Primer paso. El primer paso tiene por objetivo saber si la función es continua o no en la coordenada x igual a a. Hay una relación entre la continuidad de manera formal y el límite por otro lado, como proceso de cálculo. Entonces, esa relación me permite saber que para que una función sea continua, la imagen de la función en el punto en estudio debe existir, el límite debe existir y ambos deben coincidir. ¿Y cómo hago eso desde el punto de vista de cálculo básico? Y bueno, para saber si la imagen existe y el límite coincide con la imagen, el primer paso es bastante sencillo. Lo lógico de hacer sería evaluar la función en el punto. Entonces yo lo primero que hago es, me dicen estudie la función para x que tiende a, entonces agarro la x y directamente la reemplazo por a. Y veo qué es lo que ocurre. En el momento en el que yo reemplazo a x por a, esta expresión se transforma en una operación numérica. Yo tendré que multiplicar números, elevar números a una potencia, calcular el logaritmo, dividir, etc. Tendré que hacer operaciones. Esas operaciones ya sabemos que pueden conllevar algún problema. Pero el tema es muy sencillo. Yo evalúo, intento resolver, y acá van a ocurrir o pueden darse dos situaciones. Primera posibilidad, que yo reemplace, haga las operaciones, no me encuentre con ningún problema y tenga por resultado un número real. Un valor real, un número.
positivo, negativo, entero, fraccionario. Entonces, si yo obtengo como resultado un número real, es decir, no me ocurre nada imprevisto, asumo que la función es continua en x igual a a, porque hay un resultado, hay una imagen, y ya no hay más nada que calcular porque ya se acabó el problema. La línea no está interrumpida, no hay problema, hay una imagen, yo tengo un resultado, ya está, se acabó. Ese era el primer objetivo del límite, decirme si era continuo o no. Pero que yo tenga un número real como resultado no es la única posibilidad. Puede ocurrir que yo cuando intento evaluar, es decir, intento hacer las cuentas, no puedo resolver, no llego a una solución. Y no llego a una solución porque hay algún problema de cálculo, o sea, me queda algo dividido 0, me queda el logaritmo de una base positiva y del número 0, me queda el 0 elevado a la 0, algún problema hay. O sea, no puedo resolver porque algún problema hay a nivel de cálculo. Recordemos que esos problemas tienen que ver con el proceso de cálculo de los números reales. ¿Qué ocurre entonces si yo no puedo encontrar una solución, no puedo encontrar una imagen para x igual a a? Entonces tengo que asumir que la función es discontinua en x igual a a. Es decir, la gráfica va a estar interrumpida porque no hay imagen para el punto x igual a a. Entonces, en este caso, y solamente en aquellas situaciones donde ocurra esto, es decir, donde yo no pueda calcular, recién ahí pasamos al segundo paso. Porque el primer paso tiene por objetivo responder la primera pregunta. Si la función es continua, no hay problemas y no hay más nada que calcular. La segunda pregunta se refería solamente a los casos en donde había discontinuidad. Entonces, si no puedo calcular y la función es discontinua, entonces recién aplico el segundo paso. ¿Y en qué consiste el segundo paso? El segundo paso consiste en tomar la expresión del límite, o sea, tomar esta operación y procesarla mediante un método de cálculo de límites. Hay 4 métodos disponibles para procesar este tipo de operaciones. Hay un método que se llama límites laterales, hay otro método que se llama límite por modificaciones algebraicas, hay otro método que se llama límites notables, y hay un cuarto método denominado regla de L'Hopital. Yo tengo que procesar esta expresión y utilizar algún método de cálculo. El método de cálculo me va a permitir discriminar cuál es el tipo de discontinuidad. Es decir, el aplicar el método me va a servir para poder decir, bueno, esta es una discontinuidad evitable, esta es una discontinuidad no evitable, este es un punto vacío, este es un salto finito, este es un salto... O sea, el método lo que hace es dar la respuesta de la segunda pregunta. Y la segunda pregunta era, ¿qué tipo de discontinuidad hay? Ya sabemos que es discontinua, sabemos que hay un problema, y el método me dice cuánto de grave es. En las clases subsiguientes nosotros los vamos a estudiar a estos 3 métodos. Digo 3 porque vamos a estudiar en esta primera etapa del curso los 3 primeros, laterales, modificaciones algebraicas y notables, porque para poder abordar el método denominado regla de L'Hopital tenemos que previamente estudiar derivación. Entonces, como no tenemos todavía disponible el cálculo diferencial, vamos a concentrarnos en los 3 primeros métodos. Entonces vamos a estudiar en la próxima clase qué pasa con estos 3 métodos, cómo se aplican, cuál es su sentido conceptual, para darle una, digamos, cierre al entender cómo es que se hace para poder llegar a saber el tipo de discontinuidad. No obstante, les recuerdo algo muy importante. Si yo llegué a aplicar el segundo paso, es decir, si al límite para poder encontrar el resultado
le tuve que aplicar un método, es porque la función ya es discontinua, ya tiene una interrupción. Y el hecho de que yo con el método o utilizando alguno de estos procesos llegue a un número real, es decir, encuentre un resultado para el límite, eso no significa que a la función la corregí, dejó de ser discontinua y se convirtió en continua. No, el método no la convierte en continua. El método que a veces me permite obtener un resultado numérico, a veces me permite obtener un valor real como resultado del límite, no convierte la función en continua. La función ya es discontinua y va a ser discontinua, no importa lo que yo haga. Lo que el método hace es darme un resultado para que yo pueda categorizar la discontinuidad. Más allá de que ese resultado sea, digamos, un valor real, me sirve para saber el tipo de problema matemático. No la convierte en continua. Muy importante. Utilizar el método no convierte la función en continua. Ya es discontinua y va a ser discontinua siempre. No importa el método que yo utilice. El método me sirve para saber si el problema es de este tipo, es de este tipo o es de este tipo. Para eso me sirve el método. Pero la función ya es discontinua y eso no va a cambiar. Para terminar, le vamos a dar una expresión formal al límite. Finalmente vamos a definir de manera formal el cálculo del límite. La definición formal del límite dice lo siguiente. Para que el límite de f de x tenga un resultado y ese resultado sea L, entonces dice la definición que el valor absoluto de la diferencia entre cualquier imagen y ese valor L puede ser tan pequeño como yo quiera en las proximidades del punto X igual a A, sin importar lo que sucede en el mismo punto X igual a A. Eso es lo que está acá gráficamente. Y me dice lo siguiente. El resultado del límite de f de x es L, es decir, cuando x tiende a A, quiere decir, esta función, cuando x toma el valor A, toma como resultado el valor L, si yo, tomando cualquier x que esté en las proximidades de A, obtengo resultados que están en las proximidades de L. ¿Se entiende? Eso es lo que quiere decir esto. Sí, quiere decir que si yo quiero saber o estar seguro que los valores de la función, las soluciones de la función para x que es igual a A son parecidos a y igual a L, eso va a ser cierto siempre y cuando cualquier valor cercano a A que yo tome a la derecha o a la izquierda me va a dar resultados cercanos a L por arriba o por abajo. Fíjense que acá lo que hace es acercarse al valor A y los resultados se tienen que acercar al valor L. Y cuando nosotros queríamos acercarnos a un valor, usábamos una notación particular. Se trata de analizar qué pasa con los valores próximos a L y para eso, ¿qué notación usábamos? ¿Se acuerdan? Dijimos que íbamos a ver las notaciones de los conjuntos numéricos. Entonces, si yo quiero ver qué pasa con el conjunto de números que está cerca de A y el conjunto de números que está cerca de L, ¿qué tipo de notación El entorno. El entorno. Porque los intervalos eran para conjuntos grandes. Cuando yo quería analizar lo que pasaba muy cerca, entonces nos referíamos digamos, a lo que eran entornos. Por eso, en esta definición, que es lo mismo que está escrito acá arriba, solamente que de manera simbólica, dice lo siguiente, fíjense. El límite de f de x para x que tiende a es el valor L si para todo número epsilon pequeño, epsilon es el radio de este entorno, existe un delta pequeño, que también es el radio de este otro entorno,
dado que para todo X que pertenece al dominio, fíjense, la distancia, acá están los entornos, ¿ven? Acá están los entornos. La distancia entre X y A es menor que el radio delta, estoy cerca del valor A, y eso implica que la imagen que me va a dar va a estar cerca de L. Quiere decir que cada vez que yo elijo un valor dentro de este entorno, voy a obtener un resultado que esté dentro de este entorno. Si eso se cumple, entonces yo puedo asumir que el límite de f de x para x que tiende a es ese valor L, independiente, recuerden, de lo que ocurra en la misma coordenada, porque puede ser que en esa coordenada no esté la imagen. Es decir, yo no pueda darle el valor x igual a A en la forma. Independiente de eso, si yo veo que se aproximan los resultados, entonces digo que el límite existe. Si los resultados no se aproximan, entonces decimos que el límite no existe. Yo les voy a mostrar un grafiquito que muestra esto mismo de una manera dinámica, para que ustedes lo puedan entender. Miren. Vamos a ver, les voy a compartir. Fíjense. ¿Ven esa gráfica? ¿Ven? ¿Ven cómo se mueve? Sí, profe. ¿Ven? Ese es el concepto del límite. Entonces, el límite de f de x para x que tiende a es el valor L, si cuando yo me acerco al valor A usando valores X, los resultados se acercan ¿a dónde? Al valor L. ¿Se entiende? Entonces, ven que hay un entorno en el dominio y un entorno en la imagen. Y lo que nosotros hacemos es acercarnos a para ver qué ocurre con los resultados. Si compruebo lo que se ve ahí dinámicamente expresado, entonces yo puedo decir que el límite de f de x para x que tiende a es el valor L. Independiente de si el valor A tiene imagen o no. Eso quiere decir, independiente si ahí el punto está dibujado o no está dibujado. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Igual en esa cuestión, Sí. entonces podemos decir que es como, entre comillas, para decir como el lenguaje criollo, sería decir que es como paralela. Entonces, entre la distancia entre A y L, alargamos o tipo la acercamos a A, la L va a tender a tener la misma distancia, por ende, ¿no? Así es. Buenísimo. ¿Queda claro, chicos? ¿Se entendió? Sí, sí, profe. ¿Podés volver a la diapositiva anterior y A la explicar qué es lo última. que dice abajo, la línea de abajo? Ahí ya lo volvemos, esperen. Espérenme un cachito. Que se me descompagina cuando tengo que pasar al otro. Espérenme un cachito. Ahí está. Ahora sí. A esa diapositiva. Sí, lo que Bueno. significa límite que Acá tiende abajo a... dice, límite de x de f de x para x que tiende a igual a L, si y solo si, eso significa eso. ¿Sí? Este simbolito significa sí y solo si para todo número positivo, epsilon. Existe otro número positivo delta, es decir, existe un radio acá, un radio acá, un radio acá, un radio acá, no necesariamente iguales. Y para todo x que pertenece al dominio, la distancia entre x y a, la distancia entre x y a, significa esto, que la imagen va a estar dentro de este entorno. Eso significa. Que si yo tomo cualquier valor que está en este entorno, eso significa esto, implica que su imagen va a estar dentro de este entorno. ¿Qué significaban los símbolos de eso? ¿Delta y qué más? ¿Cuál era el otro? Este significa sí y solo sí. Sí. Esta A dada vuelta significa para todo. Bien. ¿Eh? ¿Y el que está primero? ¿Cuál? El que es mayor a 0.
Este es epsilon, esta es una letra griega. Ah, bien. Minúscula. Este es epsilon y este es delta. Y esto es existe. Sí. Esta E Pero al revés existe. lo de los Entonces, símbolos lo estamos viendo en matemática discreta ahora. Estamos viendo Ajá. justo eso. este es I, y este implica que Profe, ¿cómo se leería la frase esa completa? por eso el límite de f de x para x que tiende a es igual a L si y solo si para todo epsilon positivo existe un delta positivo y para todo x que pertenezca al dominio de la función, la distancia de x de x al valor a está dentro de un intervalo y eso asegura que su imagen va a estar dentro de otro intervalo, o sea, de otro, perdón, no intervalo, entonces, de radio delta en el caso del dominio y de radio epsilon en el caso de la imagen. Es decir, son próximos, eso es lo que te quiere decir. Perfecto, muchas gracias. No hay por qué. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, ¿se entendió? ¿Sí? Bien. Sí. Las próximas clases nos vamos a ocupar de empezar a ver ya los métodos de cálculo del límite. Es decir, en la próxima clase yo les voy a mostrar en un pantallazo todos los métodos de cálculo del límite. O sea, los vamos a ver a los 3 métodos que podemos ver ahora. No, ya saben que hay un cuarto método que queda pendiente hasta cuando veamos la parte de derivación. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Si no tienen preguntas, si hay alguien que quiere hacer una pregunta, se puede quedar, no hay problema. Para los que no tengan preguntas, les agradezco que hayan participado de la clase. Los libero para que puedan seguir con las actividades que tienen programadas para el día de hoy. ¿Estamos? No, profe. Gracias, profe. Chao, Bien. profe. Gracias, profe. Nos vemos. Vamos, profe. Gracias, profe. No, profe. Bien. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe, nos Hasta vemos. luego. Tengan buen Hasta día. luego, chicos. Buen día. Profe, yo le puedo hacer una Sí. consulta con respecto a lo Sí. último. Sí. Cuando usted hablaba sobre los límites, es cuando en el entorno nos vamos acercando más al punto del medio, es cuando más el valor va a tender al límite que estamos L. buscando. Ujú, Era exactamente. eso. En Ah, ese caso es que vos decís que el límite existe. Cuando eso no se comprueba, vamos a ver un par de ejemplos, en la próxima clase no se comprueba, entonces ahí nos damos cuenta de que el límite no existe. Para que la función sea continua, el límite debe existir. Entonces, por eso es que el límite dice, bueno, si yo lo encuentro al límite, encuentro la imagen y límite coinciden, la función es continua. Si yo lo encuentro al límite, pero la imagen no existe, entonces la discontinuidad de tal tipo. ¿Entendés? Ajá. Bueno, era eso mi duda para ver si me había quedado claro. Muchísimas Bien. gracias, que tenga buen día. No, por favor, buen día, chicos. Profe, disculpe. Sí, Yo estoy con el tema estoy contando todas las biografías de todas las cátedras. sí. ¿La biografía de usted estaba en Educo? No, en las fotocopiadoras. El apunte que yo ¿En la del armé, SEBA? amplifiqué, exacto, en la del SEBA o en la de la planta baja, cualquier lado. No hay un PDF online, ¿no? Para sacarla en otro lado. No lo tengo porque el PDF que había es uno viejo que andaba dando vueltas. Bien, Este ¿lo estaba actualizaron? actualizado. Yo lo actualicé, sí. De 10. Para este Gracias, año profe. estaba actualizado. No, por favor. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta con respecto a la definición de límites? Perdón, no te escucho y se te cortó. Decime. Sí, le puedo hacer una pregunta con respecto a la definición de límites. Sí. En el curso vamos a utilizar únicamente la última definición que nos dio. ¿Del límite o de continuidad? De continuidad, perdón. Mira, yo, digamos, entiendo que para nuestros fines, para los fines que ustedes tienen, que es
el de hacer uso de la matemática con un objetivo, es mucho más útil la primera definición que la segunda. Perdón, la segunda definición que la primera, la de continuidad basado en la interrupción gráfica. No obstante, como te digo, depende la postura. Si vos agarrás y decís, no, a mí me interesa usar todos los reales. Bueno, entonces si a vos te interesa usar sí o sí todos los reales, bueno, la primera definición es la que se ajusta a tu necesidad. Pero en particular, nosotros entendemos que es más razonable, por lo menos en este curso, es más razonable mencionar a la continuidad como asociado a aquellas situaciones donde realmente yo veo que existe un conflicto de cálculo. Más allá de que pueda usar o no todos los números reales. Es decir, para que me entienda, en la segunda definición yo me preocupo por ver cómo se comporta la función. A ver, la función se comporta de manera estable, yo no tengo problemas, no hay saltos, no hay puntos vacíos. La función se comporta estable, sí. Bueno, si yo puedo o no puedo usar todos los números reales, y eso no sería un problema si en el rango de valores que yo tengo disponible el comportamiento es estable. Ahora, si vos me decís, yo no puedo usar todos los reales, pero veo que además la función tiene saltos, interrupciones, y bueno, entonces ahí sí hay otro tipo de situación, porque yo ya no puedo usar con tranquilidad la fórmula. ¿Te das cuenta? Entonces, no me sirve mucho el poder o no poder usar los números reales, sí me sirve